crecí con 2 hermanos y una hermana. Mi hermana es 10 años menor que yo y mis hermanos son 6 y 4 años mayores. Los gemelos no corren en mi familia, de hecho mi familia es bastante pequeña. La mayoría de ellos eligió no tener hijos, por lo que la probabilidad de que alguien tenga gemelos es muy pequeña. Pero, por alguna extraña razón, la gente parece pensar que soy un gemelo. Esto empezó hace apenas 2 meses. Mi nombre es Carly, solo Carly, nada más que Carls. Mi gemela se llama Penny. Nunca la he visto y no hay evidencia de que exista. La gente me muestra fotos en las que aparentemente aparece y no hay absolutamente nadie que pueda ser ella en ninguna de ellas. Se supone que somos idénticos, así que sabría si hay un yo o un segundo yo en una foto. Nunca lo hay. Comenzó con una llamada telefónica con mi madre. Era solo una llamada normal, ella me estaba revisando y actualizándome sobre cosas en casa, cuando dijo algo que por alguna razón me dio escalofríos. Penny te extraña, sigue durmiendo en tu cama y diciendo lo raro que es no tener a su mejor amiga aquí. Ya me fui hace un año, cuando ella, espera, ¿quién es Penny? Fue mi respuesta al principio supuse que estaba hablando de mi hermana pequeña, Pali, cuando entendí dijo que era Penny. Estás bromeando, tu hermana. ¿Te refieres a Pali, mamá? No, estoy hablando de Penny. Ya sabes, esa chica con la que pasaste 9 meses en mi vientre, con el que has pasado casi cada segundo durante los últimos 20 años. Mamá, no tengo ni idea de qué estás hablando y tengo que irme. Te amo, te hablaré más tarde. Ese fue el fin de la conversación. Fui a trabajar y pensé largo y tendido sobre lo que posiblemente podría haber sido. Uno de mis compañeros de trabajo, Jai, notó que estaba perdido en mis pensamientos y me preguntó si estaba bien. Oh, sí, solo soñando despierta. ¿Aún extrañas a Penny? ¿Quién diablos es Penny? ¿Qué fue eso? Te pregunté si todavía extrañas a Penny. No dejaste de hablar de ella ayer y ahora estás muerto de silencio. ¿Quién es Penny? ¿Tu gemelo? Al menos eso es lo que me dijiste. No dije nada de vuelta. No conozco a nadie que se llame Penny. 100% nunca le dije a nadie que tengo una hermana gemela, y realmente no extraño a ninguno de mis hermanos. Veo a Drew y Miles con bastante regularidad y me sentí aliviado cuando me mudé y ya no tenía a Pali robándome el maquillaje y la ropa. ¿De quién podría haber estado hablando Jai? ¿De quién podría haber estado hablando mi madre? Entonces me di cuenta de que ayer había estado diciendo que extrañaba a mis perros, pero eso no explicaba todo el asunto de las hermanas gemelas. Regresé a casa poco después de esa conversación y decidí preguntarle a mi compañera de cuarto, Cleo, al respecto. ¿Alguna vez te he mencionado a alguien llamado Penny? Yo pregunté. 1 o 2 veces. Ella es tu hermana gemela, ¿verdad? No. No conozco a nadie que se llame Penny, pero mi madre y Jai parecen creer que sí. Le expliqué todo a Cleo y ella parecía confundida. Me dijo que había visto fotos de Penny en mi Instagram y me las mostró, pero recordé haberlas publicado, y no había Penny en ninguna de ellas. Dijo que debería ir a ver a un médico y eso fue exactamente lo que hice. Pidió hablar con mi madre y después ella me gritó. Dicho lo que sea, mejor me detengo porque no tiene gracia, luego colgué. Pero no estaba bromeando. No conozco un Penny. Después de eso, las cosas parecieron ponerse raras. La gente mencionaba a Penny más y más y ocasionalmente lo ignoraba o simplemente asentía con la cabeza, pero después de un tiempo se volvió frustrante. Estaba perfectamente sano mental y físicamente, sabía que no me había olvidado o me había vuelto loco. No hay centavo. El lunes de esta semana, sucedió algo aún más extraño. Recibí un mensaje de texto de un número desconocido que decía, deja de decirle a Paper que no soy Res. Le devolví el mensaje, ¿quién es este?, pero no obtuve respuesta a pesar de que el mensaje se leyó de inmediato. Le envié el número a mi madre y le pregunté si sabía quién era y me dijo que era de Penny. Ya había tenido suficiente. Cada vez que alguien menciona a Penny, digo que no conozco a Penny. Yo diría que no tengo una hermana gemela. Yo diría que ella no existe. Sin embargo, la gente comenzó a enfadarse más conmigo. Me gritarían, incluso me amenazarían, si dijera que ella no es real.
Y los textos se hicieron más frecuentes. Yo soy Ral, ya sabes MD, Steve mintiendo, detener el uso, Carly AIGIO, no te detengas, tendré que detenerte, no son del todo ilegibles, pero hay algo gravemente mal con ellos. Quien los envía nunca responde a mis mensajes y cuando bloqueo el número, todavía logran enviarme un mensaje de texto. Incluso he tenido algunas llamadas perdidas de él. Hoy respondí. Los sonidos que venían del otro lado eran horribles. Gritos, raspaduras, choques, rugidos. La peor parte fue la voz profunda y granulosa que decía, voy por ti. Antes de que pudiera responder nada, colgaron. Intenté decírselo a Cleo, pero no estaba en casa. Una nota en la nevera decía que estaba en casa de su novia y que no volvería hasta mañana. Ninguno de mis familiares o amigos respondió mis mensajes o llamadas. Han pasado 6 horas desde que recibí esa llamada y alguien está golpeando mi puerta. No sé cuánto tiempo me queda hasta que entre lo que sea. Tengo miedo de salir de mi habitación. No tengo forma de salir del apartamento. Estoy atrapado y no hay nada que pueda hacer. No estoy loco. Al menos eso es lo que sigo diciéndome. Es perfectamente normal tener miedo a la oscuridad. Los muertos. La muerte que perdura en la oscuridad. Por lo general, no soy alguien que cuestione mi cordura, pero mientras estoy sentado aquí en el estacionamiento de una tienda minorista cerrada, con la lluvia golpeando mi parabrisas, lo único que realmente puedo cuestionar es mi cordura. Soy patólogo forense y trabajé duro para llegar aquí. Malditamente orgulloso de donde estoy. El único inconveniente real del trabajo es que paso la mayor parte de mi tiempo en la morgue y para el hospital en el que estoy, bueno, para la mayoría de los hospitales por lo general, está en el sótano. Verás, realmente no tengo ningún problema con eso, los muertos están muertos. Encuentro que poder brindar un cierre a las familias de los difuntos es gratificante, no sabes cuánto tiempo tan solo poder proporcionar porque a la muerte de una hija, una madre, un hijo, un padre, va. Y eso es lo que hago. El único problema real con el lugar es que no ha visto un nuevo trabajo de pintura en al menos 100 años, por lo que todo está un poco anticuado. También tiene ese olor constante a formaldehído que solo puedo describir como vinagre quemado, pero el lugar cumple con el trabajo y eso es todo lo que realmente importa. Mi día suele empezar con un cuerpo. Realizo la autopsia, la examino, hago el papeleo, la tomografía computarizada. Esto significa que suelo pasar al menos la mitad del día en la morgue y el resto en la habitación opuesta separada por un pasillo y puertas dobles. La sala de la oficina está diseñada de modo que puedo mirar a través de las ventanas de las puertas y tener una vista de la morgue. Por lo general, mi técnico todavía está trabajando cuando presento los informes, por lo que es útil tener una idea de lo que está sucediendo en caso de que necesite entrar. Ese es un compañero en mi vida durante los últimos 5 años, sin tener en cuenta la década de estudio anterior. Y después de lo que pasó, y de lo que sigue pasando, me pregunto si esta vida sigue siendo para mí. Me han asignado el servicio de la tarde desde hace un tiempo, por lo general comienza alrededor de las 4 p.m. y termina alrededor de las 2 a quedarse más tarde que ellos para presentar los informes. Sin ellos, el único ruido que llena la habitación es el zumbido fuerte y persistente de la bombilla incandescente que me da la capacidad de ver. Ayer fue un comienzo de día particularmente difícil. Mi técnico, Ned, llegó tarde y eso me había confiado el trabajo de preparación del cuerpo y la autopsia. Esto me retrasó horas, y cuando finalmente llegó a las 6 p.m., estaba en medio de la autopsia. Recuerdo estar enojado, pero me sentí aliviado de que él hubiera aparecido. El resto del día después de eso fue bastante normal, excepto que alrededor de la 1 a.m. Ned comenzó a sentirse un poco enfermo. Teniendo en cuenta que estamos en medio de una pandemia, le pedí que se fuera a casa por el día, ya que todo lo que me quedaba por hacer era guardar el cuerpo y archivar los informes. Mientras empujaba el cuerpo por el pasillo hacia la sala de almacenamiento, vi a Ned caminando hacia mí. Su forma de caminar era asombrosa, era casi como si sus articulaciones no se doblaran de la manera correcta para un paso normal. Pasó junto a mí sin una sola mirada en mi dirección. La salida a la morgue y al piso principal del hospital está enfrente de la sala de almacenamiento, así que me pregunté por qué venía de esta manera.
Sin embargo, no pensé mucho en eso, guardé el cuerpo, fui a mi oficina y me acomodé para una noche particularmente tarde. Aproximadamente 30 minutos después, me di cuenta de que había olvidado un informe en el laboratorio. Ir al laboratorio desde mi oficina te permite tener una vista del pasillo. Este pasillo no es recto ya que se curva hacia la sala de almacenamiento, colocando las puertas del almacenamiento del cuerpo fuera de la vista. Miré hacia el final del pasillo mientras hacía esa breve transición de mi oficina al laboratorio, noté que las luces del pasillo a la vuelta de la esquina estaban apagadas. Es probable que ocurran fallas eléctricas, pero en este momento no me importaba. Por lo general, no tenía problemas con el almacenamiento del cuerpo, pero en este momento, con las luces apagadas, solo puedo decir que el mal emanaba de esa esquina y podía sentir su presencia llenando todo el pasillo. Lo miré por lo que pareció una eternidad. Tan pronto como llegó ese sentimiento, se desvaneció. Las luces volvieron a encenderse y todo estaba bien, estaba cansada y se sintió bien reírse de lo estúpido que fue. Asustado por las luces que se apagan cuando sabía que la morgue probablemente no había sido renovada en mi vida. Agarré el informe perdido y volví al trabajo. Mentiría si dijera que solo continué, un escalofrío se había prolongado. Era casi como si fuera una bajada de temperatura. La presencia que sentí en el pasillo nunca desapareció, simplemente se desvaneció, retrocedió y ahora residía detrás de mí. Eran alrededor de las 3 a.m., la pesadez del día comenzaba a asimilarse y pensé que podría terminar el informe final mañana. Fui al armario de archivos, de espaldas a la puerta de la oficina, cuando escuché algunos ruidos. Los ruidos eran suaves al principio, pero finalmente se hicieron más fuertes. Los golpes inconfundibles de alguien caminando por el suelo de baldosas, sonando como si los pies estuvieran empapados. Al principio no les presté atención, supuse que era mi corazón latiendo con fuerza en mi cabeza, pero se detuvo, y se había detenido frente a mi puerta. La maldad emanaba detrás de mí, la misma maldad que se sintió en el pasillo esa misma noche. Estaba asustado, realmente con miedo, pero no pude evitar darme la vuelta. Lo único que pude ver a través de la puerta de mi oficina fue que las luces del laboratorio estaban apagadas y algo se movía dentro. Por un breve segundo, me miró, su rostro se parecía al de Ned pero sus ojos. No tenía ninguno. En este punto no me importaba nada, lo reservé, salí corriendo por la puerta de la oficina y subí corriendo las escaleras de incendios hasta el piso principal del hospital, luego todo el camino hasta mi automóvil. Pude escuchar algo detrás de mí durante todo ese tiempo, persiguiéndome, sus pasos coincidiendo con los míos con cada paso, y la única forma de saber que algo estaba allí era el sonido distintivo de pasos húmedos. Esto me lleva a donde estoy ahora, en el estacionamiento de una tienda minorista cerrada, en mi automóvil, bajo la lluvia. Publiqué esto aquí para pedir ayuda, realmente creo que tan pronto como deje este auto, algo está ahí afuera, algo de la morgue que se supone que no debería estar aquí me va a lastimar. Por favor, ayúdame. Vivo con mi padre en un edificio de apartamentos con paredes bastante delgadas, por lo que es bastante fácil escuchar a la gente caminando por los pasillos y las escaleras. No se nota mucho durante el día cuando hay muchos otros ruidos a su lado, pero cuando llega la noche y estás tratando de conciliar el sueño, los pasos parecen 10 veces más fuertes. Realmente nunca me importó el ruido. Soy el tipo de persona a la que no le gusta el silencio total, por lo que escuchar los golpes distantes a altas horas de la noche en realidad fue algo relajante. Los únicos ruidos que realmente me llegaban eran cuando la gente subía al techo. Vivimos en el último piso. Esto no fue un hecho poco común, ya que nuestro techo tiene una muy buena vista de la ciudad y a la gente le gusta subir a ver la puesta de sol. Cada vez que subían al techo, sus pasos resonaban por todo nuestro apartamento. Hace unas semanas, mi papá se fue de campamento con unos viejos amigos, así que tendría el apartamento para mí solo por 3 noches. Esto no fue un gran problema, ya que había estado en esa situación un par de veces antes. Nunca he sido del tipo muy sociable, así que mi padre no tenía que preocuparse de que hiciera algo como organizar una gran fiesta y destrozar el lugar. Lo único real que hice diferente mientras estaba solo en casa fue no usar mis auriculares cuando usaba mi computadora. Las cosas se pusieron un poco espeluznantes una vez que se puso el sol,
pero mientras mantuviera las luces encendidas y no viera nada demasiado aterrador, estaría bien. Las cosas fueron bastante normales la primera noche. Me preparé la cena, jugué algunos juegos de computadora y vi algo de Netflix antes de acostarme un poco después de la medianoche. No me tomó mucho tiempo quedarme dormido, pero justo antes de quedarme dormido, pude escuchar claramente a alguien caminando en el techo justo encima de mi habitación. Probablemente solo alguien subiendo a mirar las estrellas, pensé mientras me alejaba. La mañana siguiente transcurrió sin incidentes. Me levanté, preparé café, desayuné, nada fuera de lo común. Cerca del mediodía, decidí salir a caminar. Sin embargo, cuando llegué a la puerta, noté algo extraño. La puerta estaba abierta. No solo la cerradura de la puerta normal, sino el gran cerrojo que solo cerramos por la noche. Lo pensé un poco. Podría haber jurado que los había cerrado con llave antes de irme a la cama. Lo hice todas las noches sin falta. Eventualmente me convencí de que de alguna manera debía haber olvidado hacerlo. Ese era el único escenario posible. No había forma de que alguien los hubiera desbloqueado a ambos desde el exterior, ya que el ojo de la cerradura del cerrojo está pegado y solo se puede abrir desde el interior. Pasé de eso bastante rápido después de eso. El resto del día pasó rápidamente y, antes de que me diera cuenta, era hora de ir a la cama. Una vez más, justo cuando estaba a punto de alejarme, pude escuchar pasos en el techo haciendo eco en toda mi habitación. Una vez más, los ignoré, antes de quedarme dormido. Cuando me desperté, me di cuenta de que no había dormido mucho tiempo, ya que no había mucha luz solar brillando en mi pared desde la ventana. Sin inmutarme, cerré los ojos y me moví en la cama tratando de encontrar una posición cómoda para volver a dormirme. Sin embargo, justo cuando lo hice, escuché un sonido que hizo que mi corazón se detuviera. Escuché la puerta de mi habitación cerrarse silenciosamente. Me incorporé de un salto en la cama y me volví hacia la puerta, pero no vi nada. Cualquier esperanza de que fuera solo mi imaginación se desvaneció una vez que escuché suaves pasos alejándose de mi puerta. Estos ruidos fueron seguidos por 2 clics suaves, la puerta principal se abrió suavemente y luego se cerró. Pensando que era seguro hacerlo, me armé de valor para levantarme de la cama y caminar por el pasillo hasta la puerta principal. Efectivamente, ambas cerraduras estaban deshechas. Ahora sabía a ciencia cierta que no me había olvidado de cerrar con llave la primera noche. Alguien entraba en el apartamento mientras yo dormía y salía por la puerta principal. ¿Pero cómo? No podían haber tenido una llave, y aunque en teoría era posible forzar la cerradura de la puerta principal, hacerlo con el cerrojo pegado hubiera sido casi imposible. Entonces me golpeó la ventana. Alguien debe haber estado subiendo al techo, bajando por la escalera de incendios y abriendo la ventana del comedor para entrar. Eso también explicaría los pasos que había estado escuchando justo antes de quedarme dormido. Me di la vuelta para mirar por el pasillo hacia la ventana del comedor y, efectivamente, la ventana estaba abierta de par en par. La cerradura de la ventana se había roto por un tiempo, así que sabía que era posible que alguien entrara desde afuera, pero nunca pensé que alguien realmente lo haría. Ahora sabía lo que estaba pasando. Todavía estaba confundido en cuanto a lo que podría estar haciendo una vez que entró. Miré alrededor del apartamento y nada que valiera la pena había sido robado. Sabía que había abierto la puerta de mi habitación, así que lo único que supuse fue que me estaba mirando mientras dormía. Independientemente de por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo, tenía que pensar qué hacer a continuación. Pensé en ir a la policía, pero probablemente no podrían hacer nada si no tuviera pruebas reales. Solo tenía una noche más hasta que mi papá regresara, así que tal vez podría esperar y pedirle que me ayudara a lidiar con eso, pero no me sentí seguro durmiendo en el departamento ni una sola noche sabiendo que alguien estaba entrando tan fácilmente. Decidí tratar de atrapar a quien quiera que lo estuviera haciendo en el acto. El resto del día continué normalmente, pero cuando llegó la hora de acostarme, en lugar de eso, fui al baño al lado del comedor. Saqué un martillo de la bolsa de herramientas de mi papá en caso de que las cosas se pusieran feas y cerré la puerta con llave. Entonces, esperé. Alrededor de la 1 de la mañana, finalmente escuché a alguien caminando sobre el techo. Los escuché caminar hacia el borde del edificio antes de que cesaran los ruidos. Deben haber estado bajando por la escalera de incendios en ese punto.
Después de unos 20 segundos más, escuché el chirrido de la ventana al abrirse y luego un golpe suave cuando quienquiera que fuera entró. Había planeado saltar y enfrentarlo en ese momento, pero me encontré incapaz de reunir el coraje, así que decidí quedarme quieto y esperar lo mejor. Presioné mi oreja contra la puerta, teniendo cuidado de respirar lo más suavemente posible. Los escuché pasar el baño por el pasillo hacia mi habitación. Hubo un suave chirrido cuando la puerta de mi dormitorio se abrió. Después de unos segundos sin ruido, lo escuché caminar hacia otra parte del apartamento. Probablemente buscando otros lugares donde podría dormir. Eventualmente, lo escuché una vez más caminar hacia el baño donde me escondía, pero esta vez se detuvo justo enfrente de la puerta. El silencio fue roto por el sonido de él tratando de girar la perilla de la puerta. Esto fue seguido por él golpeando un par de veces. Mi corazón latía con fuerza fuera de mi pecho. No sabía si intentaría abrir la puerta a la fuerza. Estaba cerrada con llave, pero la puerta en sí no es tan resistente, por lo que un hombre adulto podría derribarla si realmente lo intentara. Después de lo que pareció una eternidad, lo escuché alejarse. Esto fue seguido por 2 clics apenas audibles cuando la puerta principal se abrió y luego se cerró. Después de aproximadamente un segundo, abrí la puerta del baño, corrí por el pasillo hasta la puerta principal y la abrí tan silenciosamente como pude. Sabía que podría haber ido terriblemente, pero solo necesitaba ver quién estaba haciendo esto. Siguiendo el sonido de pasos en el hueco de la escalera, bajé de puntillas hasta el piso 2 pisos debajo del mío. Asomando la cabeza por el pasamanos, vi a un hombre con una cámara colgada del cuello que abría la puerta de su apartamento antes de entrar y cerrarla. Reconocí quién era. Era este tipo que había vivido en nuestro edificio durante algunos años. No había interactuado mucho con él, pero cada vez que nuestros caminos se cruzaban en el hueco de la escalera, me di cuenta de que me miraba más de lo habitual. Sin embargo, no había pensado mucho en ello, ya que en general parecía inofensivo. Estaba en muy buenos términos con mi papá y hablaban de vez en cuando. Debe haber sido así como se había enterado del viaje de campamento de mi padre. Supongo que pensó que, estando yo solo, era seguro entrar en nuestro apartamento y hacer lo que fuera que estaba haciendo, lo que dada su cámara, probablemente tenía que ver con tomarme fotos durmiendo. Volví a mi apartamento y cerré la puerta con doble llave. Traté de quedarme despierto toda la noche en caso de que volviera a entrar, pero finalmente sucumbí al cansancio y me dormí alrededor de las 4 de la mañana. Más tarde ese día, cuando mi papá regresó, le conté lo que había sucedido. Parecía bastante escéptico al principio, pero agradezco que una vez que vio lo asustado que estaba, se dio cuenta de que era algo que debería tomar en serio. Al día siguiente bajamos a la comisaría a hacer la denuncia. No parecían demasiado preocupados y no puedo decir que los culpe. Alguien irrumpiendo en un apartamento únicamente para tomar fotos de personas durmiendo y sin siquiera robar nada suena bastante descabellado. Les dimos la dirección de nuestro edificio y el número de departamento del tipo, y dijeron que enviarían a 2 oficiales para hablar con él y buscar cualquier cosa sospechosa. Al día siguiente, vi un coche de policía aparcado fuera del edificio. Lo observé hasta que vi a 2 oficiales salir con mi vecino de abajo esposado. Lo colocaron en la parte trasera del auto antes de volver adentro, y los escuché llamar a nuestra puerta aproximadamente un minuto después. Nos contaron a mí y a mi papá lo que había sucedido. Aparentemente, mientras estaban en su departamento hablando con él, uno de ellos notó una fotografía en el piso, y cuando la recogieron, vieron que era yo durmiendo. Cuando buscaron más, encontraron un montón de fotos así. Pudimos acusarlo de allanamiento de morada, además de darle una orden de restricción. Se declaró culpable de todo, por lo que el proceso terminó bastante rápido. Las cosas han sido normales desde entonces. Llamamos a un tipo para que arreglara las cerraduras de nuestras ventanas y algunas personas nuevas se mudaron al departamento del tipo. Sin embargo, hasta el día de hoy, cada vez que estoy en la cama y escucho pasos en el techo, mi corazón se detiene. Porque eternamente y siempre hay un solo ahora, uno y el mismo ahora, el presente es lo único que no tiene fin. Erwin Schrödinger. Me tomó un momento registrar que lo que golpeó mi cabeza fue un avión de papel. Detrás de mí,
Rosemary estaba abriendo la boca con gran exageración, una señal que no era necesaria ya que era la única chica que conocía que era capaz de tal descaro. Especialmente en la clase de ciencias del señor Pemberton. Levanté la vista para asegurarme de que mi infamemente estricto profesor de física de la escuela secundaria todavía estaba frente a la pizarra. Durante los últimos 20 minutos, había estado garabateando todo tipo de ilustraciones y ecuaciones que detallaban un concepto que él llamaba dilatación del tiempo. Según él, era algo que se observaba mejor en el espacio profundo, donde los agujeros negros supermasivos doblan el espacio-tiempo hasta tal punto que el tiempo mismo se mueve más lento. Sonaba como algo que vería en una película de ciencia ficción. Aparte de esto, no pude comprender mucho de lo que estaba en la pizarra. Simon estaría pasando el mejor momento de su vida, era un milagro que hubiera faltado a la escuela hoy. No era característico. Esperaba que estuviera bien. Dentro del avión de papel había una sola frase. Encontramos algo en el bosque. Miré a mi alrededor a Rosemary, pero ella fingió no verme. La ambigüedad fue claramente intencional. Molesta, escribí en el papel, como que, y subrayó la última palabra. Luego, comprobando de nuevo el frente, se lo devolví. Como una persona normal. La respuesta que recibí simplemente decía Frozen Lightning. Estaba intrigado y consideré responder, pero sabía que no obtendría nada más. Rosemary era dramática y le gustaba generar suspenso para los descubrimientos más mundanos. Traté de pensar de manera abstracta, incluso seguí la idea de que Frozen Lightning era un código para otra cosa, como una motocicleta chatarra o un nuevo tipo de planta que había encontrado para fumar. Pero con toda honestidad, no podía pensar en nada que tuviera sentido. Le devolví el ceño confundido a mi amiga, pero ella estaba absorta en su cuaderno, garabateando personajes de dibujos animados. Thomas, ya que pareces tan ansioso por pasar notas, ¿hay algo que te gustaría agregar? Mi cabeza saltó hacia adelante, mi corazón latiendo a 1 milla por minuto. Miré del señor Pemberton a la miríada de matemáticas confusas. 1 docena de cabezas se volvieron en mi dirección. No, señor. De nada. Detención, entonces. Después del colegio. Empezó a borrar la pizarra con trazos amplios y amplios. Tú y la pelirroja. La detención no duró mucho. Solo habían pasado 10 minutos cuando el señor Pemberton salió de la habitación, murmurando algo sobre otra taza de café. Rosemary estaba a mi lado, con los pies apoyados en el escritorio de delante, un cuaderno de notas sobre su cara para protegerse de la luz mientras dormía. Le clavé el extremo blando de un lápiz en el brazo. El cuaderno se deslizó al suelo y ella miró a su alrededor, aturdida. Me metiste en problemas, dije acusadoramente. Es mejor que este relámpago sea bueno. ¿Por qué no lo ves por ti mismo?, dijo, poniéndose de pie de un salto y cruzando hacia la ventana más cercana. Lo tenía medio abierto antes de que me diera cuenta de lo que estaba pasando. ¿Qué estás haciendo, Cissy? Va a estar de vuelta en cualquier momento. Entonces será mejor que te des prisa, ¿verdad? Ella asintió hacia la puerta abierta. Se preguntará a dónde fui. Además, Simon nos está esperando. Lanzando una última mirada de precaución por encima del hombro, agarré mi mochila y la seguí por la ventana, saltando sobre un arbusto para llegar al suelo. Agarramos nuestras bicicletas del portabicicletas junto a la entrada y partimos, deslizándonos por el pavimento tan silenciosamente como veleros. El suelo liso se transformó en losas de concreto agrietadas y luego rotas a medida que nos acercábamos al bosque. Allá afuera, en las afueras de la ciudad, el cielo ya no estaba brillante y soleado, sino agitado con señales de tormenta. Nubes grises dentadas parecían gravitar en algún lugar más allá de los árboles, donde ya no podía verlas. Aunque estaba seco, el aire olía fuertemente a lluvia. Dejamos nuestras bicicletas al borde del bosque como siempre lo hacíamos cuando veníamos aquí a estudiar o escuchar música o pasar el tiempo golpeando piñas con palos de golf. Simon debe haber encontrado algo particularmente interesante si se hubiera atrevido a faltar a la escuela para investigarlo. Una vez le había dado gripe a toda la clase porque no podía darse el lujo de faltar a un examen. Seguía a Rosemary hacia lo profundo de los árboles, donde se hizo cada vez más oscuro a medida que las nubes de tormenta convergían en lo alto.
Era inusual para nosotros ir tan lejos y me encontré preguntándome si podría encontrar el camino de regreso por mi cuenta. El viaje no pareció molestar a Rosemary. Ella seguía diciendo cosas como, espero que todavía esté allí, y espero que nadie más lo haya encontrado. Estaba a punto de confrontarla con esta forma críptica de hablar cuando se adelantó corriendo, subiendo una pequeña pendiente. Esto es todo, me gritó, y luché tras ella, llamándola para que esperara levantada. En la cima de la colina, se protegió los ojos de una fuente de luz más allá de la cresta. Fuera lo que fuera, debía de ser extremadamente brillante, porque ella se recortaba contra él, con un resplandor blanco sagrado emanando alrededor de su cuerpo. «Está aquí», exclamó, haciéndome señas para que me diera prisa. Trepé tras ella, y cuando finalmente vislumbré la cresta, también tuve que protegerme los ojos de una luz blanca cegadora. Las nubes de tormenta se arremolinaron alrededor del origen de un único relámpago, que garabateó su camino hacia la tierra en ángulos agudos y serpenteantes. Pequeños arcillos de electricidad vagaron, sintiendo el aire, pero en su mayor parte el rayo era recto, apuntando directamente al suelo como un tridente lanzado por un dios antiguo. Sin embargo, lo que pasa con este relámpago es que no hubo estallido, destello ni trueno. El golpe parecía estar congelado en el tiempo, como si no fuera más que una fotografía. Tocó tierra en el centro de un claro cubierto de hierba, rodeado por todos lados por árboles. Simon también estaba allí abajo, y solo sus grandes gestos con las manos me apartaron de mi vista increíblemente pintoresca. Estaba parado a cierta distancia del relámpago, agitando ambos brazos y llamándonos. «Compruébalo, Tomás. Ella es hermosa, ¿verdad? Baja, el agua está bien». Rosemary ya estaba a la mitad de la pendiente. La seguí, casi tropezando conmigo mismo, incapaz de apartar los ojos de lo que tenía delante. Abajo en el claro, incluso el aire se sentía cargado eléctricamente, tirando de mi cabello y ropa como un gran organismo estático. «¿Qué es esto?», dije, pero las palabras se me escaparon como un susurro ronco. Simon estaba de pie con los brazos cruzados, como un orgulloso arqueólogo que acababa de desenterrar un esqueleto de tiranosaurio. Bueno, eso es lo que nos preguntamos también, cuando lo encontramos. Mira, la mayoría de la gente se apresuraría a atribuir algo como esto a lo sobrenatural. Pero creo que estamos tratando con algo completamente natural. Quizás más natural que nada, aunque no lo entendamos. Una anomalía del espacio-tiempo. Una falla en la matriz, por así decirlo. Rosemary agitó los brazos y movió los dedos para dar un énfasis espeluznante. Él no se callará sobre sus teorías para esto y aquello, ¿yo? Creo que es una señal del fin de los tiempos, ¿sabes? Cosas del fin del mundo. Dragones. Fuego del infierno. Arriba, un trueno retumbó en los cielos. El relámpago estaba a varios metros de distancia. Mi mirada se arrastró a lo largo de la misma, admirando el brillo azul cegador. Las nubes estaban lo suficientemente bajas como para que fuera imposible ver fuera del bosque. Por lo que sabíamos, fuimos las primeras personas en descubrirlo. Sin nosotros, es posible que nunca se hubiera descubierto en absoluto. Eso es todo. Yo dije. Sin pistas, sin nada, solo un rayo congelado. Simon y Rosemary se miraron. Bueno, en realidad, dijo Simon. También hay algo más. Rosemary sacó una manzana roja brillante de su mochila y la arrojó, por encima de la cabeza, hacia el relámpago. La manzana se arqueó en el aire, desacelerándose inmensamente cuando alcanzó el rayo, y finalmente se detuvo por completo contra el núcleo blanco brillante. Se ennegreció inmediatamente, marchitándose con el impacto, congelado en el tiempo. Seguí a mis amigos hacia el relámpago, acercándome más que nunca. La hierba alrededor de la zona de impacto estaba chamuscada y pequeños mechones de fuego parecían lamer el cielo en cámara lenta. El fuego más cercano al rayo parecía no moverse en absoluto. Hay una especie de radio, supongo que se podría decir, explicó Simon. En lo alto, los pájaros parecían volar al triple de velocidad. Las nubes se deslizaban por el cielo como serpientes. Estamos a 5 pies de distancia ahora. Aquí es donde esperé a que salieras de la escuela. Levantó un reloj de pulsera que marcaba las horas como si fueran minutos.
Como puedes ver, para ti fueron horas, pero para mí no fue tiempo en absoluto. Observé que el mundo a mi alrededor parecía moverse en un lapso de tiempo. Un cuervo, que había volado tan cerca del relámpago que parecía haberse congelado, se movió lentamente. Salió del radio de influencia y aleteó borracho hasta el suelo, donde se descompuso de inmediato. Las capas de su pequeño cuerpo se desprendieron en segundos, primero las plumas, luego la piel, luego los músculos, hasta que no quedó nada más que un esqueleto. Todo era demasiado. Me encontré tropezando alejándome del relámpago, lejos de su extraña distorsión del tiempo, cayendo a 4 patas y vomitando. Cuando terminé, Simon y Rosemary me ayudaron a ponerme de pie. «Lo hiciste bien, viajero del tiempo», dijo Rosemary, limpiándome la cara con mi propia camiseta. «Eso es más de lo que duré mi primera vez». «Tengo que llegar a casa», le dije. «¿Qué es? 6, 7 en punto ahora». Llegué tarde a la cena y me salté la detención. «Mis padres me van a matar». «Te van a matar ahora», dijo Simon. «Pero, ¿qué hay de una semana a partir de ahora? ¿Un mes? ¿No lo entiendes, Tomás? Si te vas a casa hoy, eres el tipo que se metió en problemas en la escuela. Vuelve a casa dentro de 4 meses y serás el niño desaparecido que se arrastró de regreso a casa después de ser secuestrado. 0 consecuencias. Apuesto a que te darían cualquier cosa. Y puedes tenerlo todo así». Simón chasqueó los dedos. Dije, «Entonces, ¿de eso se trata todo esto? ¿Quieres ser el niño perdido en los cartones de leche debido a alguna fantasía sobre volver a casa? Es más que eso. Estás pensando demasiado pequeño», dijo Simon. «Si pasan 2 años mientras estamos cerca de la fuente, seremos adultos legales. Cuando volvamos, tendremos pruebas de esto. Una anomalía científica con la que el propio Einstein ni siquiera soñaría. Seremos millonarios». Simon volvió a mirar el relámpago, el brillo hipnótico reflejado en sus gafas. «Desde cierto punto de vista, ya lo somos. Está a solo un momento de distancia». Simon se dirigió hacia el relámpago. Mientras lo hacía, sus movimientos se ralentizaron enormemente, pareciendo como si fuera un astronauta en la luna. Lo perseguí, entrando en el campo de la dilatación del tiempo. A mi alrededor, el mundo comenzó a acelerarse. El viento aullaba en mis oídos. El sol comenzó a descender. Agarré el brazo de Simon y lo giré hacia mí. «No puedo dejar que hagas esto», grité por encima del ruido. «Vas a desperdiciar años de tu vida». «¿Para qué? ¿Dinero? ¿Fama? Es un pequeño precio a pagar», dijo Simon, arrancándose el brazo y marchando hacia adelante. «Un costo diminuto e insignificante. Únete a mí, Tomás. Únete a mí en el relámpago». El sol estaba muy por debajo de los árboles. Ahora era de noche, y fuera de nuestro pequeño círculo de luz solo había oscuridad. No podría quedarme aquí mucho tiempo. No sabía cuánto tiempo había pasado ya, y mis padres sin duda sabían que me había perdido. El pánico se apoderó de mi pecho, y en un último intento desesperado por detenerlo, perdí el control de mí misma. Me lancé hacia adelante, agarrando a Simon por los tobillos. Cayó despatarrado hacia adelante, arañando el suelo, pateando salvajemente con los pies. «Bájate», él gritó. «Aléjate de mí. Esto podría ser peligroso». Le grité de vuelta. Traté de hacerlo retroceder, pero él me estaba arrastrando hacia adelante, hacia la influencia. Estábamos a meros pies del núcleo resplandeciente. El tiempo pasó tan rápido aquí que la fuerza del viento era casi insoportable, golpeándonos desde todos los ángulos. El cielo parpadeó rápidamente mientras el día y la noche pasaban en fracciones de segundo. El paisaje del claro cambiaba de color a medida que pasaban las estaciones, un molinete borroso de verdes, marrones y naranjas. Rosemary también estaba conmigo, tirando de la ropa de Simon, pero fue inútil. Volvió a ponerse de pie, con un brazo extendido, moviéndose hacia el núcleo del rayo. Solo que algo andaba mal. «No puedo detenerlo», él gritó. Su mano siguió moviéndose, a paso de tortuga, hacia el rayo. Tan cerca de la fuente, la rampa de tiempo era tan exponencial que la distancia entre su mano y el resto de él era enorme. El impulso de su palma abierta ya estaba establecido.
Envolví mis manos alrededor de su cintura y tiré con todas mis fuerzas, pero su brazo podría haberse quedado atascado en el concreto. Rosemary tiró de mí justo cuando la mano de Simon hizo contacto con el núcleo. Hubo un solo grito torturado cuando su piel se ennegreció, friéndose hasta quedar crujiente en un instante. Resonó en el claro cuando caímos hacia atrás, fuera del caos parpadeante y en una extensión fría y blanca. Pequeños copos me tocaron la cara mientras miraba un cielo gris vacío. Sentándome, me encontré hundido hasta la cintura en la nieve que cubría el suelo en todas direcciones. Además, era de noche. Apenas podía distinguir los árboles cubiertos de nieve en el borde del claro, un marcado contraste con el cálido día de verano del que había saludado solo unos momentos antes. El relámpago todavía estaba aquí, tan brillante como siempre, con Simon atado. Ahora no era más que una silueta negra carbonizada, congelada en el tiempo, con un puño envuelto alrededor del núcleo del rayo. Rodé sobre mi costado y vi a Rosemary a cierta distancia, tirada en la nieve. Arrastrándome hacia ella, vi que estaba respirando, aunque apenas. La sacudí para despertarla y se incorporó sobresaltada, girando nerviosamente en todas direcciones. Está bien, dije, lo cual no era cierto, pero fue lo que salió. ¿Dónde estamos?, dijo Rosemary. Todavía estamos aquí, dije, en el bosque. Eso no es lo que quise decir. Rosemary me miraba con ojos redondos como monedas. Mira a nuestro alrededor, Thomas, ¿dónde estamos? Giré, escaneando el entorno, pero era difícil ver en la oscuridad. Mi aliento se me escapó en nubes visibles. Entendía a Rosemary perfectamente bien, porque no se había referido a dónde estábamos, sino a cuándo. No se sabía cuánto tiempo había pasado en ese número infinitesimal de segundos que habíamos estado cerca del rayo, podrían haber sido meses. Podrían haber sido años. Un pequeño gemido nos distrajo a los dos. Solo lo escuchamos porque el ruido ambiental ahora no era nada. El silencio de la noche era casi ensordecedor. Para mi horror, descubrí que Simon todavía estaba vivo. Tal vez no vivo, pero vivo. Sus ojos, muy abiertos y milagrosamente intactos, se movían temerosos alrededor, sin poder comunicar mucho más. El dolor debe haber sido insoportable. Y no había forma previsible de rescatarlo, debe haber estado a 6 metros de distancia, y no estaba dispuesto a arriesgarme a avanzar rápidamente hacia el olvido. Tan cerca del relámpago, su ser fue capturado tan perfectamente en el tiempo que ni siquiera su propia vida pudo terminar. Simón. Rosemary llamó, su voz quebrada por la emoción. Simon, vamos a buscar ayuda. Rosemary se adentró en la noche, pero la agarré del brazo y tiré de ella hacia atrás. Se giró para mirarme, sorprendida y confundida, con lágrimas manchando sus mejillas pecosas. Me temo que no podemos irnos, dije. No hasta que sepamos cuánto tiempo ha pasado. No es seguro. Rosemary se secó los ojos con el dorso de la mano. Eso no tiene ningún sentido. Tenemos que salir de aquí. Me senté en la nieve, abrazando mis rodillas contra mi pecho. El frío comenzaba a corroerme, pero tenía la terrible sensación de que estaríamos aquí por un tiempo. Vi un pájaro. El día de hoy. Hace minutos o años. El absurdo se me escapó en una carcajada sin sentido del humor. Lo vi decaer. Rápido. Demasiado rápido. No fue natural la forma en que sucedió, pelándose como una cebolla. Al principio no pensé mucho en ello, teniendo en cuenta todas estas cosas sobre anomalías temporales y rayos congelados. Pero tengo una teoría sobre cómo funciona el tiempo aquí, y no creo que podamos arriesgarnos. Rosemary dejó escapar un suspiro de derrota. Se dejó caer al suelo a mi lado, sujetándose las piernas. Si estás diciendo lo que creo que estás diciendo, estamos jodidos, lo sabes bien. ¿Qué pasa si el tiempo tiene una forma de alcanzarte?, dije. Como una deuda que tienes que pagar. Gasta un poco aquí, gasta un poco allá. Pero se acumula, y eventualmente, me detuve, sin saber cómo formar las palabras. A veces tienes una pequeña deuda, pero más que suficiente para pagarla, dijo Rosemary esperanzada. A veces debes demasiado. Dije, mirando el núcleo congelado del rayo y el cadáver increíblemente vivo que estaba unido a él. Más de lo que nunca has tenido.
Estaba amaneciendo cuando encendimos el fuego. Atrapado dentro de nuestra burbuja de tiempo exagerado, el sol salió lo suficientemente rápido como para estar en el cielo en cuestión de minutos. Estábamos al borde de la jurisdicción del relámpago, lo suficientemente cerca como para aumentar el tiempo pero no tan lejos como para pagar nuestra deuda de tiempo, cualquiera que fuera la cantidad que fuera. La luz del día hacía poco para calentar el aire. Incluso la manta de Rosemary, que guardaba en su mochila para los días particularmente aburridos en la escuela, era delgada y no podía resistir el frío punzante. El fuego era nuestro último bastión de esperanza, que habíamos hecho con una escasa colección de palos recogidos dentro de nuestra burbuja de tiempo. No había muchos tan lejos en el claro, y tuvimos que cavar en la nieve para encontrarlos. Rosemary tenía un encendedor, y si eso se debía a una serie de elecciones de vida cuestionables o simplemente por casualidad era irrelevante para mi alivio. Le tomó un tiempo encender algo, particularmente porque todo lo que habíamos reunido estaba mojado, pero finalmente produjo una chispa. Y aquí estábamos, en la mañana de algún año desconocido, calentándonos las manos. ¿Crees que se enfría?, preguntó Rosemary, mirando por encima del hombro a Simon. Creo que tiene problemas más grandes de los que preocuparse, dije. Después de ser cocinado vivo, pensé sombríamente, el clima probablemente fue un alivio. Además, en realidad no importa, ¿verdad? Para él, todo este día pasará en una fracción de segundo. Hice una pausa. Tal vez el año. Ahí vas de nuevo, espetó Rosemary. ¿Qué significa eso? Pensando que nos vamos a un futuro lejano, ¿qué pasa si solo han pasado 6 meses, Thomas? Toda tu familia podría estar preocupada por ti. Ella señaló hacia un lado, enfáticamente, pero no hizo nada para ayudarla a señalar. Los árboles cubiertos de nieve nos bordeaban en todas direcciones, más allá de los cuales había una oscuridad vaga y amenazante. Era difícil creer que alguien estaba ahí fuera. Rosemary debe haberse dado cuenta de esto porque bajó el brazo y dijo, esto podría ser el invierno del mismo año. Negué con la cabeza. Era una ilusión, pero me dio una idea. Derramé el contenido de mi mochila en la nieve, luego abrí la bolsa tanto como pude. ¿Qué estás haciendo?, dijo Rosemary. Pide ayuda, dije. Cuando era niño, mi padre me enseñó la señal de humo universal para SOS. En ese momento, habíamos estado acampando en las montañas rocosas y no corríamos ningún peligro, pero el concepto se me quedó grabado. 3 bocanadas de humo, en rápida sucesión, indicaron una emergencia. Si las copas de los árboles bloqueaban la vista del rayo para cualquier persona en la ciudad. Dudaba que mi señal de humo fuera visible para alguien en tierra, pero un avión que volaba por encima tendría la vista perfecta. El relámpago, supuse, sin duda llamaría la atención. Bloqueé el humo ascendente con la mochila 3 veces seguidas, dejando que pequeñas bocanadas grises se elevaran por sí solas sobre los árboles. Era probable que nadie los viera, y estaría en eso por un tiempo, pero por ahora era nuestra única opción. Debo haberme quedado allí durante horas, bloqueando el flujo de humo de forma intermitente hasta que mis brazos estaban tan cansados que ya no podía sostener la mochila. Rosemary envió las señales de humo cuando ya no podía hacerlo, pero mientras me sentaba a mirarla, una sensación de ansiedad comenzó a atormentarme la garganta. Presumiblemente debido al hecho de que no había visto un solo avión en todo el día y lo que temía que implicaba. Nos turnábamos para encender y apagar, y cuando nuestros brazos estaban tan débiles que se sentían como espaguetis, debía haber sido media tarde. El sol estaba descendiendo y el aire todavía estaba miserablemente frío. Ni siquiera la luz del día había logrado derretir la nieve, a este ritmo, simplemente se acumuló. Por la noche, la temperatura volvía a bajar y nos estábamos quedando sin libros de texto escolares para alimentar el fuego. No estábamos preparados para otra noche gélida en la oscuridad. Al menos, yo no lo estaba. Rosemary debe haberse sentido de la misma manera porque dijo, pronto volverá a oscurecer. No estoy seguro de cuánto tiempo más podré mantener este fuego encendido. Y no creo que pueda soportar otra noche aquí, Thomas. Miré hacia el cielo, donde la falta de aviones afirmó mis sospechas de que estábamos tan avanzados en el tiempo que la civilización humana ya no existía. Hasta ahora, había hecho un trabajo medianamente decente manteniendo el pensamiento a raya. Pero ahora salió con toda su fuerza, asquerosamente claro.
Rosemary y yo podríamos haber sido las últimas personas en la Tierra. Era un pensamiento con el que tendría que aceptar, porque dejar nuestra burbuja de tiempo casi con seguridad significaba una muerte instantánea. Rosemary se echó al hombro una mochila ahora casi vacía y comenzó a apagar lo que quedaba de nuestro fuego. «¿Sabes por qué no podemos irnos?», le dije, pero no hice ningún esfuerzo por detenerla. Yo no tenía la energía. «No nos vamos a ir en absoluto», dijo Rosemary. «Lo contrario, en realidad. Si quieres salir de este infierno invernal, la respuesta nos ha estado mirando a la cara todo el día. No podría ser más obvio. Si crees que han pasado unos cientos de siglos, que son otros 4 meses. Si vamos a morir aquí, al menos me gustaría que hiciera buen tiempo». «No lo entiendes, ¿verdad?», dije, poniéndome de pie. «No vamos a morir. Ya estamos muertos. ¿No has notado que no has tenido hambre en todo el día, o sediento? O cansado? Hemos sobrevivido a nuestras propias vidas, y en el momento en que salgamos de este claro nos alcanzará. E incluso si aún no estamos muertos, envejecernos otros 4 meses empeorará las cosas. O ya estamos muertos, o no lo estamos», dijo Rosemary. «Si la diferencia entre mi vida y mi muerte es dentro de 4 meses, simplemente tuvimos la peor suerte de terminar aquí, ¿no estás de acuerdo? Quiero decir realmente, ¿cuáles son las probabilidades?». Apreté la mandíbula. Ella tenía un punto. Si estaba destinado a morir dentro de los próximos 4 meses, entonces este invierno actual estaba cerca del final de mi vida de todos modos. Si mi teoría de que habían pasado miles de años era correcta, otros 4 meses no supondrían ninguna diferencia. Yo estaba muerto de todos modos, y lo había estado durante varios milenios. En cualquier caso, el fuego se había ido y el entumecimiento de mis miembros se estaba extendiendo por mi cara y cuerpo. Pasarían otros 4 meses en un abrir y cerrar de ojos y la tentación de la primavera era casi embriagadora. No tuve que decirle a Rosemary que estaba de acuerdo, ella ya estaba de espaldas a mí y marchaba a toda velocidad hacia el núcleo relámpago y la forma ennegrecida de Simon. Solo que no iba a toda velocidad, no realmente, porque cuanto más se alejaba de mí, más frenaba. La perseguí y ambos nos detuvimos en seco a unos 3 pies del relámpago. El cielo comenzó a parpadear a medida que el ciclo día-noche aumentaba exponencialmente y la nieve debajo de nosotros comenzó a derretirse. En cuestión de minutos, la nieve se había reducido a charcos y solo había hierba seca y verde. Pinceles indios, de colores vibrantes, surgieron de la tierra cuando el frío cielo gris se abrió a un azul sin nubes. Rosemary tiró de mi brazo y nos encontramos a toda prisa fuera del túnel del tiempo, hacia una época del año que prometía que el verano estaba en camino. Extendí un brazo para detenerla cuando estaba seguro de que el tiempo se movía un poco demasiado rápido, para asegurarme de que no saliéramos de la influencia del rayo. Mi piel todavía estaba fría al tacto, pero podía sentir el calor aquí descongelando mi carne. Se sintió bien. Para nosotros, el tiempo había cambiado por completo en 5 minutos. Detrás de nosotros, Simon seguía de pie junto al relámpago, con un puño cerrado alrededor de su centro. Debo haber perdido la noción del tiempo. Irónico, considerando todas las anomalías temporales que habíamos experimentado mientras estábamos atrapados en el claro. Lógicamente, debería haber estado hiperconsciente de cuántos días pasaban, pero al final, no importaba. Rosemary había hecho un buen trabajo siguiendo la pista al principio, dibujando cuentas en su cuaderno de composición, pero finalmente incluso lo dejó en su mochila y nunca volvió a ver la luz del día. Todo lo que sabía era que habían pasado varios días, o semanas, desde que nos adelantamos a la primavera. Incluso el clima estaba cambiando, los días se hacían más largos y calurosos, aunque nunca tan calurosos que resultaran incómodos. Era tiempo de picnic, y aunque Rosemary y yo nunca sentimos la necesidad de comer, ni teníamos comida, a menudo nos encontrábamos tirados en la hierba, contando estrellas o contando historias o divisando formas en las nubes. La vida dentro del radio del relámpago tenía una calidad de ensueño, y aunque esto podría deberse al mundo ligeramente acelerado que nos rodeaba, imaginé que tenía más que ver con una pérdida de dirección. No sabíamos en qué tiempo estábamos, y por eso, no estábamos en ningún tiempo en particular. Sin comidas ni sueño, incluso mi propio reloj interno había dejado de funcionar. Solo existía el momento presente.
Si alguna vez salimos de aquí, postuló Rosemary un día, de espaldas, con ambos brazos detrás de la cabeza, nunca volveré a dar por sentada mi vida. Viviré cada momento como si fuera el último. Recuerda lo que te digo. Oh sí. Dije, acostándome a su lado. Sí, dijo ella. Pero últimamente he estado pensando mucho en Simon. Quiero decir, en última instancia, ha vivido su último momento, ¿verdad? Incluso si nos parece congelado en el tiempo. Si se para allí, sosteniendo ese rayo potencialmente para siempre, pasará para él en un abrir y cerrar de ojos, ¿no es así? Para él, ya lo tiene. Por así decirlo, se podría decir que en el momento en que lo tocó, descubrió lo que sucede al final. ¿El final de qué? Yo dije. Rosemary se dio la vuelta para mirarme a los ojos. El fin de los tiempos, dijo. Me acordé del gato de Schrödinger, otro concepto de física que había aprendido en la clase del señor Pemberton. Para ilustrar el extraño comportamiento de las partículas cuánticas, Erwin Schrödinger las comparó una vez con un gato colocado en una caja cubierta con una sustancia radiactiva. Sin conocer el estado del gato, podría pensarse que estaba vivo y muerto, simultáneamente, aunque la realidad fuera incognoscible y contradictoria. Así fue con Simon, supuse, en su último momento aquí, vivo por el resto de la eternidad pero muerto en el momento en que tocó el rayo, su último momento capturado como una instantánea en el tiempo. Después de eso, Rosemary decidió que la despedida más apropiada para Simon, aunque técnicamente no estaba muerto, era consolarlo en su viaje a la eternidad. Como ya no necesitaba la manta en su mochila, era mejor dejársela a Simon para que no le proporcionara un mínimo de consuelo en su infinitesimal último momento con vida. Prometió dos cosas: primero, que no se acercaría tanto como para que pasara una cantidad de tiempo exorbitante, y segundo, que no permitiría ningún contacto entre ella y Simon que permitiera que la corriente del rayo la alcanzara. Observé a Rosemary dar un paso hacia el cuerpo de Simon y reducir la velocidad exponencialmente mientras lo hacía, deteniéndose a unos metros de él. Durante las siguientes 24 horas, observé cómo Rosemary echaba la manta sobre los hombros de Simon y luego comenzaba su viaje de regreso hacia mí. Desde su perspectiva, la acción había durado menos de un minuto. Mientras tanto, había pasado el tiempo preguntándome qué pasaría si nos quedáramos atrapados aquí para siempre. Tuve un ciclo nocturno completo para reflexionar sobre ello. Por la mañana, había decidido que no podía seguir, sin saber lo que había ahí fuera. Estaba empezando a olvidar a mi familia, mi sentido de identidad, toda mi vida fuera del relámpago. No valía la pena vivir una vida eterna aquí, y dentro de varios años, ¿quién sabía lo que recordaría? ¿Quién sería yo? Tenía que saber cómo era el mundo. Incluso si fuera mi final. En ese momento, desistí de buscar una señal de vida exterior. Al final resultó que, no tenía que hacerlo. En el cielo había un avión, tan pequeño desde mi perspectiva que casi lo pierdo. No era un avión futurista como podría haber esperado. Por lo que parece, era un avión comercial. No muy diferente de los de mi época. Salté arriba y abajo, agitando los brazos. La gente de adentro no me vería, pero estaba bien, porque ahora había esperanza. Espero que no haya pasado mucho tiempo con todo, podríamos haber estado aquí solo unos meses, como mucho, estaba mi familia en algún lugar, pensando en mí. Solo había una manera de averiguarlo. E implicaba salir de aquí. Cuando Rosemary salió por fin de su realidad ralentizada, le hablé del avión. Estaba ansioso por irme de inmediato, incluso la agarré de la muñeca y comencé a correr, pero me detuve bruscamente. Rosemary no se movía. De hecho, la expresión de su rostro no era de alivio en absoluto, sino de una lejana melancolía. ¿Qué estás esperando? Yo dije. Vamos a salir de aquí. Juntos. Thomas, lo tranquilizó, he tomado una decisión. No me iré de este lugar. Incluso si lo hiciera, ya casi no puedo recordar quién soy o quién era. Todo este tiempo me ha confundido tanto el cerebro que no sé distinguir entre arriba y abajo. Simon necesita a alguien aquí con él. Incluso si todo esto es su último momento, no quiero que esté solo. No, dije, mi voz se ahogó en mi garganta. Por favor, no digas eso. Romero. Cuando encontramos por primera vez el rayo,
pensé que podría ser una señal del fin de los tiempos. Tal vez eso no sea cierto, pero eso es lo que yo quería que fuera. Y ahí es donde está Simon en este momento. Se paró más cerca del relámpago que nadie y todo el tiempo pasó en un abrir y cerrar de ojos. ¿No lo ves, Tomás? Ella se acercó. La descarga eléctrica puede haberlo matado. Pero en su último momento, Simon descubrió lo que sucede al borde mismo de la eternidad. Por favor, no te vayas, le supliqué, tomando sus dos manos. Era vagamente consciente de que las lágrimas corrían por mis mejillas. Rosemary, este lugar te está afectando. Por favor, no me hagas hacer esto solo. Rosemary se inclinó y me dio un largo y fuerte abrazo. Adiós, Tomás. No podría haber llegado tan lejos sin ti. Si mi familia todavía está por ahí, dígales que los quiero mucho. Siempre estaré aquí si me necesitas. Pero tengo que saber qué pasa. Tengo que saber qué sucede al final del tiempo mismo. Sus manos se apartaron de las mías y luego se alejó hacia Simon y el rayo. Deténgase. La llamé. No hagas esto, podemos ser libres. Ella se movía en cámara lenta. En otros varios minutos, estaba a escasos centímetros del núcleo del relámpago, completamente inmóvil. Ella y Simon podrían haber sido estatuas intactas durante años. De repente me quedé, completamente solo, sollozando en un claro del bosque. No sé cuánto tiempo estuve allí, mirando a mis dos amigos, con la esperanza de que uno de ellos viniera caminando, imposiblemente, hacia mí. Eventualmente decidí que no me quedaba nada aquí. Me enfrenté a la pared de árboles, mis pensamientos girando hacia quién, o qué, podría estar vivo ahí fuera. Luego marché hacia el desierto. La caminata de regreso fue más larga de lo que recordaba. Pensé que conocía el camino de regreso, pero el entorno había cambiado. El camino estaba lleno de malezas y cubierto de maleza después de años de desuso. Los árboles se habían vuelto tan espesos que la luz del sol estaba casi completamente bloqueada. Cuanto más caminaba, más inseguro me volvía de cuánto tiempo había pasado después de todo. Lo importante era que todavía estaba vivo hasta ahora, en cualquier caso, no me había desintegrado por completo como ese desafortunado pájaro que había visto hace tanto tiempo. Eso no quiere decir que yo fuera el mismo. Mientras miraba mis manos, estaba seguro de que se estaban arrugando. Podía sentir que mi piel comenzaba a aflojarse, tirando de mis brazos y piernas. Mi cara comenzó a picar, una sensación con la que tenía poca experiencia cuando era un niño de secundaria. Pronto, mis articulaciones se volvieron tan nudosas y llenas de dolor que incluso caminar se volvió difícil. Consideré darme la vuelta, tratando de salvar lo que quedaba de mi deteriorada vida, pero seguí adelante. Tal vez debido a la perspectiva de volver a encontrar la civilización o simplemente por curiosidad de lo que había más allá del bosque. Al final resultó que mi ciudad todavía estaba aquí. Pero fue cambiado. Lo primero que noté fue que nuestras bicicletas ya no estaban en la entrada del bosque, se habían ido por completo, se desvanecieron en el aire. La calle seguía aquí, notablemente más deteriorada que cuando llegamos. Más allá, todavía había casas. En particular, más casas de las que había antes. Di un paso hacia la calle pero mi rodilla derecha cedió. Fue inesperado, y cuando me puse de pie, me dolía la espalda con una sensación que nunca había sentido. Caminé por las calles, pasando cosas como casas y tiendas que nunca había visto. El mundo parecía más brillante, más colorido de lo que había sido, pero de alguna manera más frío. Me paré en una esquina de la calle, extendiendo mi pulgar cuando pasó un camión, pero continuó sin siquiera reducir la velocidad. Era un vehículo familiar con un diseño alienígena. La única pregunta en mi mente era si existía actualmente dentro de mi propia vida. Lo sabría muy pronto, quisiera o no. Encontré mi casa exactamente donde debería estar y mi corazón dio un vuelco. Cojé por el césped, tan rápido que me dolían las extremidades y volví a caer, y cuando llegué a la puerta principal la encontré abierta. Por fuera, la casa se veía relativamente similar a como la había dejado. Por dentro, sin embargo, era diferente. Los muebles eran diferentes. El color de la pared era diferente. Un dispositivo, presumiblemente un televisor, era plano, grande y negro. Miré con asombro el lugar. Tanto tiempo, de hecho,
que me olvidé de llamar a mi familia. Resultó que no tenía que hacerlo. Una mujer entró en la habitación, pero no la reconocí. Ella era de una etnia diferente a la mía y, al notarme, su rostro se contrajo en una mirada de terror. ¿Quién eres?, exigió. ¿Qué estás haciendo aquí? Empecé a decir algo, pero no salían palabras. Simplemente tartamudeé, mi voz quedó atrapada en mi garganta. La mujer corrió hacia el área abierta de la cocina y agarró un cuchillo para carne, apuntándome como si fuera un arma. ¿Qué quieres?, ella gritó. ¿Tú quieres dinero? Agité mis manos a la defensiva, pero estaban débiles, temblaban y me dolían. El inicio de la artritis. Un hombre irrumpió en la habitación, sobresaltado por el ruido. ¿Qué ocurre?, le dijo a la mujer, luego su mirada siguió la puntería del cuchillo hacia mí. Vete, ahora, dijo en advertencia, marchando hacia mí y señalando la puerta. Dije, sal. Me empujó hacia atrás. Con tanta fuerza que caí por la puerta y retrocedí tambaleándome hacia el patio, arrastrándome hacia atrás sobre mis manos. Pensé que el hombre vendría detrás de mí, pero simplemente cerró la puerta entre nosotros. Escuché el sonido de un cerrojo cerrándose agresivamente desde el otro lado. Antes de que pudiera detenerme, me arrastré hacia la puerta principal y la golpeé con ambos puños, llamando impotente a mis padres. Solo me detuve cuando me di cuenta de que mi voz era más profunda, más áspera. No era la misma voz que había usado unos minutos antes para decirle mis últimas palabras a Rosemary. Poniéndome de pie, cogí patéticamente de regreso a la calle y comencé a vagar por la ciudad. Todavía era pequeño, aunque se expandió un poco para acomodar más casas. Main St me llevó al centro, donde había tiendas, restaurantes y oficinas que reconocí. Y luego había algunos que nunca había visto. Al pasar por un escaparate, vi mi reflejo por primera vez desde que salí del bosque. Ya no era el chico de secundaria que había sido en 1965, era viejo, mi cabello canoso, mi piel colgaba en colgajos sueltos de mis brazos. Mi cara estaba profundamente arrugada y manchada por la edad. Estaba tan demacrado y encorvado, que la ropa que me había quedado más temprano hoy colgaba de mi cuerpo con mucha holgura. Me preguntaba cuánto tiempo había pasado, que me veía así. La respuesta llegó en forma de periódico. Encontré uno tirado en un bote de basura, sucio con estiércol. El año impreso en él era claro e implacable, 2022. En el lapso de un solo día, había envejecido 57 años. En mi cabeza, calculé que ahora debo tener 73 años. Toda mi vida pasó en un instante. Eso no era lo que me preocupaba. No podía cambiar el pasado, pero con el mundo a mi alrededor en una nueva era, parecía que mi ausencia había dejado un espacio vacío, uno que se había cerrado por la hinchazón mientras yo estaba fuera. La parte más difícil de adaptarme a la vida moderna fue el duelo por la muerte de mis padres, cuyas tumbas encontré en un antiguo cementerio en las afueras de la ciudad. Fueron enterrados uno al lado del otro, aunque trágicamente habían muerto sabiendo que su hijo desaparecido nunca había sido recuperado. Presuntamente muerto, me imagino. Sin que ellos lo supieran, el hijo muerto por el que una vez habían llorado ahora estaba de luto por ellos. El duelo fue más difícil al tener que valerme por mí mismo. Finalmente fui sacado de las calles por un grupo de buenos samaritanos altruistas que me dieron refugio en un lugar con otras personas como yo, fantasmas sin hogar que no tenían otro lugar a donde ir. Independientemente de las circunstancias, agradecí que me dieran 3 comidas completas al día y recibir tratamiento médico para el empeoramiento de mi artritis. Eventualmente fui a buscar trabajo, lo que resultó más fácil decirlo que hacerlo debido a mi edad e ingenuidad tecnológica. Conocí Internet, un concepto que estaba más allá de mi comprensión pero que encontré absolutamente fascinante. Y luego estaba la computadora portátil que me habían dado, que me permitió practicar la escritura electrónica. A veces, sin embargo, guardo la computadora portátil y me alejo del refugio para dar un paseo por el bosque. Me toma un tiempo lo lento que me he vuelto, pero eventualmente llego a una gran colina y veo un relámpago helado justo más allá. Las 2 personas en su base están tan quietas como siempre. Me toma un tiempo caminar hasta el claro, pero cuando lo hago, nunca me decepciona la tranquilidad de esta anomalía inmutable.
Mis viejos amigos de la escuela secundaria son tan jóvenes como los recuerdo, parados uno al lado del otro cerca del rayo. Y a veces, si miro de cerca los ojos de Rosemary, capto un brevísimo atisbo de un cosmos que se arremolina dentro de ellos. Creo que es el reflejo del infinito. Quiero agradecerles a todos ustedes por el apoyo que me han brindado en estos últimos días. Hasta hace unas semanas atrás, alcanzar este número de personas era completamente imposible de pensar. Así que es algo que realmente agradezco. ¿Qué tal les ha parecido el video? ¿Les ha agradado? ¿Les ha gustado? Si quieren videos similares, recuerden que siempre lo pueden pedir en el apartado de comentarios. Sin problemas yo se los puedo traer, ¿verdad? Este es uno de, tal vez, de muchos especiales. Tal vez una serie, ¿verdad? De varias historias. Pero lo importante aquí es que tengo que agradecerles por el apoyo que me han brindado en estas últimas semanas. Realmente muchas gracias y espero que sigan disfrutando. Muchas gracias por ver.